pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado hoy viernes antes de irnos de fin de semana, siempre lo hacemos, siempre les invitamos a que se queden con nosotros, a escuchar y a atender a las charlas, a las conversaciones, pero hoy especialmente lo hacemos porque vamos a tratar de un asunto del que quizás no se habla tanto, bueno, varios asuntos de los que quizás no se habla tanto, pero que son muy interesantes de conocer, y lo hacemos en este caso con Cándido Román Cervantes, que es director de la Cátedra Caja 7 de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de La Laguna, quien ya nos acompaña y a quien ya tengo el placer de saludar. Muy buenas tardes, Cándido. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, como bien decía, para hablar de varios asuntos, insisto, de los que a lo mejor quizás no se habla tanto, no suelen llamar a priori mucho la atención y que son muy necesarios de entender, de comprender y de estar al día de todos ellos. Bueno, empezamos mencionando, evidentemente, antes de entrar en detalle, que todo esto viene con motivo de un acto que tendrá lugar esta tarde a las 7 de la tarde, terminaremos recordándolo también, a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal de Teguise, acto con el objetivo, pues bueno, un poco de lo que vamos a hablar, justamente, que es el fomento de ese ecosistema de la economía social en Canarias. Cándido, si le parece, para poner un poquito en contexto, primero, ¿qué es esto de la economía social y qué papel juega Canarias o dónde se coloca Canarias en esa economía social? Cándido. Sí, la economía social es una rama de la economía que pone el foco en las personas. Eso no quiere decir que las empresas y las entidades que forman parte de la economía social no tengan que tener beneficios, todo lo contrario, porque son empresas como las cooperativas agrícolas, las sociedades agrarias de transformación, las cofradías, en fin, hay todo un catálogo de familias de empresas que están dentro de la ley de marzo del 2011. Ese catálogo de empresas o familias de entidades y empresas son entidades que compiten en el mercado de productos y de servicios con otras empresas de la sociedad mercantil, porque son sociedades mercantiles, pero la característica que tienen estas empresas que forman parte de la economía social es que priorizan los valores humanos o priorizan las personas al capital propiamente dicho. En resumidas cuentas, la mayoría de las personas que forman parte de estas empresas de economía social son socios y son dueños de esas empresas. Entonces, claro, la responsabilidad y la manera de entender el negocio pues no es lo mismo que si eres un empleado. Claro. Si tú eres dueño de la propia entidad, pues te preocupas cómo va, cómo sigue y sobre todo utilizas una serie de criterios que hacen que esa empresa, todos los que forman parte de esa empresa, pues tengan unos salarios y unas condiciones iguales. Claro. Por tanto, esa es la característica fundamental, ¿no? Entre otras, por supuesto. Claro, justamente porque has subrayado y mencionado, además de los principales objetivos o planteamientos de lo que son este tipo de empresas, esa economía social, que también buscan, lógicamente, tener sus beneficios. Quiero decir, a lo mejor la gente puede tener a veces una imagen equivocada de que no son, no son empresas caritativas, ni que, quiero decir, que también tienen, evidentemente, como cualquier otro tipo de empresa, ese objetivo lógico y normal de obtener esos beneficios, ¿no? Sí, sí. Te pongo un ejemplo. Aquí en Canarias tenemos una cooperativa de crédito que es Caja 7, que es una de las más rentables y con un músculo financiero, como ustedes saben, en todo el archipiélago, abriendo sucursales en Madrid. Eso es un ejemplo de éxito. Claro. Tenemos muchos casos de éxito de empresas canarias que están dentro de la economía social, que son cooperativas, y que, bueno, pues colocan sus plátanos, sus papayas en todos los mercados nacionales e internacionales. Quiero decir que yo se lo digo a los alumnos y a las personas que las empresas de economía social no son empresas de caridad. Exacto. O sea, tienen que ganar dinero, tienen que dar beneficio a sus socios, pero dentro de ese conjunto pesa mucho más lo social que lo exclusivamente del beneficio o de maximizar el beneficio. Y que a su vez, claro, es que es un poco una cadena, entiendo, ¿no, Cándido? Porque justamente el hecho de priorizar a las personas, el objetivo pues eso, social, el objetivo de la gente que forma parte de esa empresa, conlleva, entiendo yo, por esa comodidad y esa tranquilidad, precisamente también mayores beneficios en muchas ocasiones, ¿no? Claro, si tú eres dueño y formas parte integral de la misma empresa, pues te preocupas de que vaya bien. Claro.
y harás todo lo posible para que no vaya mal. Con lo cual, eso es lo que ocurre en la mayoría de las cooperativas. Yo le pongo un ejemplo. Hace unos años estuvimos en la Mondragón. La corporación Mondragón es una corporación de cooperativas de muchos sectores tecnológicos en el País Vasco. Es la más importante que tenemos en España, con plantas de ensamblaje pues en China y en varios países, y es una multinacional y es una cooperativa. Entonces recuerdo que una de las señoras que estaba en la cadena de producción de los frigoríficos y tal, pues decía que ella, su salario no tenía muchas diferencias con otro compañero de otro departamento. ¿Qué significa? Porque todas las personas que estaban ahí y que vivían en ese entorno, en ese pueblecito de Mondragón, pues tenían unos niveles de renta todos muy parecidos. Es decir, otra de las grandes virtudes que tienen estas empresas es que no existen grandes disparidades entre los sueldos de los gerentes o de los directores del departamento y de otros sectores o de otros niveles de la cadena de producción. Yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales que diferencia a las grandes empresas del IBEX o de otras empresas. ¿Qué papel juega, como decíamos, Canarias en todo esto? ¿Qué papel juega? ¿Dónde se coloca Canarias en todo esto? Para entender un poco precisamente si estamos concienciados con esto del cooperativismo, de las empresas cooperativas. Ha avanzado mucho. Canarias, de una situación, digamos, de una posición, si tendríamos que hacer las comunidades autónomas un ranking del peso específico de la economía social, de las empresas de economía social, pues ha aumentado en los últimos años bastante, teniendo en cuenta bueno, el carácter fragmentado que tiene el territorio y sobre todo la población. Entonces, por ejemplo, estamos por encima de todas las comunidades autónomas que son uniprovinciales, por encima, tanto en volumen del número de empresas, de entidades como de trabajadores, y sobre todo tenemos ya un aparato legal, que es la Ley de Economía Social de Canarias, y también la Ley de Cooperativas Canarias, que es el marco jurídico que nos ampara a la hora de acometer pues, todo tipo de acciones. Hay que decir que hace poco se discutió en la Comisión de Economía Social del Gobierno de Canarias, en la cual formó parte, el Plan Estratégico de la Economía Social de Canarias 2026-2029, con lo cual es un marco, es un documento que nos va a servir a todas las entidades, todos los que formamos el ecosistema de la economía social de Canarias, pues como una guía, ¿no?, para poder trabajar en ese sentido y conseguir los objetivos. Eso significa que el Gobierno de Canarias va a estar involucrado y con lo cual pues vamos todos en ese sentido vamos a avanzar bastante bien. Justamente ha mencionado el Gobierno de Canarias y me va a permitir que le pregunte, porque claro, bueno, además aquí estamos todos prácticamente cada día, ¿no?, hablando con diferentes políticos, instituciones, administraciones. ¿Qué papel juega la administración pública en todo esto, ¿no? Porque claro, hablando de esa independencia, ¿no?, que precisamente a priori pues parece que tienen esa economía social, esas empresas cooperativas, ese cooperativismo, ¿qué papel juega la administración pública en todo esto? Hay que aclarar una cosa. Dentro en el ámbito académico, los que nos dedicamos a esto mucho tiempo, en las universidades, hay que distinguir dos tipos de empresas o de entidades de economía social, las de mercado y las de no mercado. Por ejemplo, yo tengo aquí esta libreta de la Cruz Roja, que estuvimos en 25 años de inclusión laboral y oportunidades. Esto es una entidad singular de no mercado. Cáritas es otra entidad singular de no mercado. Y así otras asociaciones voluntarias, ONG, etcétera. Todas estas empresas de inserción. O sea, hay una serie de empresas o de entidades de no mercado, es decir, que no compiten, que sí necesitan financiación pública porque realizan una función social importantísima, que el Estado no llega. No voy a hablar de los cayucos, por poner un ejemplo, y otras muchísimas acciones de inclusión, de género, de mujer, etcétera. Ahí el Estado no llega y estas empresas de economía social sí llegan. Vale, pues ese tipo de empresas hay que apoyarlas y financiarlas. Para eso es el Estado. Y luego tenemos la de mercado. Las de mercado es las que hablábamos antes, una cooperativa, una sociedad, una cofradía, una sociedad laboral, que ellas sí compiten. Estas empresas de mercado no deben depender de la administración pública, no deben depender de subvenciones, porque uno de los preceptos del cooperativismo es la independencia con los poderes públicos. Pero una cuestión muy sencilla,
Porque si tú eres una cooperativa de plátano y tienes que tomar una decisión sobre adquirir una máquina determinada o un camión o lo que sea, tú en tu consejo de administración o junta no puedes tener sentado a un representante de la administración pública porque bueno, puede bascular esa decisión. Claro. Yo creo que ahí es peligroso, las cooperativas tienen que ser independientes, autónomas, y hay muchos casos de cooperativas potentes, como por ejemplo Coplaca, que como sabéis es una cooperativa de segundo grado de Canarias, muy potente, que bueno, pues son independientes y no reciben subvenciones de las administraciones públicas, o al menos del gobierno de Canarias. ¿En qué sectores, Cándido, en qué sectores de la economía, digamos, son más frecuentes este tipo de empresas? Sí, eso es muy sencillo. Si usted va al País Vasco y pregunta por la calle, oiga, ¿me puede decir usted qué es para usted una cooperativa? Pues entonces ellos, ahí en la calle, en San Sebastián o en Bilbao, te dirán que es una empresa siderúrgica, metalúrgica, que exporta de alta tecnología productos a BMW o a Volkswagen Vale. Pero si ese mismo micrófono te va a Santa Cruz, o te va a Las Palmas de Gran Canaria o a Arrecife y le preguntas, pues te dirán, no, son los plátanos. Ajá. Es decir, lo vamos entendiendo. Es decir, depende de donde uno se esté moviendo, el imaginario popular o lo que es la sociedad asocia la palabra cooperativa con un sector productivo. Claro. Aquí el agrícola. Claro, exacto, por eso en Canarias, eso justamente iba a decirle, ¿no? Por eso en Canarias y concretamente también incluso en Lanzarote se asocia mucho las cooperativas agrarias, ganaderas. Ganaderas, y sociedades agrarias de transformación también son de los quesos. Claro. En Lanzarote hay quesos, son SAT de quesos y bueno, está muy vinculado al sector agrario. Claro. Quería preguntarle también o poner un poco sobre la mesa en general, porque y regresando un poco incluso al comienzo de la charla, de la conversación, ¿cómo de interiorizado tenemos en general la gente, la población? Y si me permite también, yo siempre tiro un poco hacia las nuevas generaciones, ¿no? Porque creo que es muy interesante conocerlo, todo este tipo de términos. Los jóvenes, precisamente, sin darse en cuenta o inconscientemente, son verdaderos artífices de las entidades de economía social. Mire usted, una media maratón, Ironman de Lanzarote, que es muy conocido, y otras pruebas deportivas, todos los voluntarios y todas las voluntarias que participan en esas pruebas, eso es economía social, porque imagínense si tuviéramos que retribuir a todas esas personas que voluntariamente participan dando el agua, dando la bolsita, sería imposible. Esa prueba no se podría hacer. Por tanto, se hace gracias al voluntariado. Y ese voluntariado es economía social. Por tanto, yo creo que se queda muy claro tu pregunta. Inconscientemente formamos parte todos de actividades de economía social. A la hora de los bancos de alimentos, cuando uno sale de Mercadona y toca el tema del banco de alimentos y ponemos nuestros garbanzos, nuestras lentejas y tal, estamos haciendo economía social. Claro, es verdad que inconscientemente, ahora que sí, es verdad, el tema de los jóvenes, aunque no sea eso conscientemente, pero bueno, usted lo podrá ver también en el, precisamente impartiendo, ¿no? Cuánto interés ponen también, ¿no? Eso es otra de las partes, no solo que sea inconscientemente por muchas de las actividades que realizamos puntualmente en nuestras vidas, sino cuál es el interés que ponen los jóvenes también, que es muy importante a la hora de escuchar y atender a todo este tipo de cosas. Sí, hace falta tener un carácter un poco especial, porque lo primero que hay que tener es que si a un joven le dices que... lo primero, el mensaje claro es que el joven puede ganarse la vida, tener un trabajo muy digno y tener una vida feliz desde el punto de vista también económico y emocional con este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque ellos pueden realizarse dentro de ellas y ser partícipe de proyectos de la empresa. Ahora mismo me acuerdo un ingeniero de I+D de la Mondragón, que él comentaba que ellos reciben en el departamento de I+D, digitalización y análisis de inteligencia artificial, todo lo que conlleva ello. Ellos nos explicaban que reciben ofertas de empresas multinacionales europeas para captarlos, ¿no? Los Hit Hunter, para captarlos e incorporarlos en plantilla, incluso ofreciéndoles salarios, duplicando el salario que tienen en estas empresas. Pero ellos decían que no, y dicen que no, ¿por qué? Porque estando en la cooperativa, en su cooperativa que es suya, son los verdaderos artífices de los proyectos, de los planes estratégicos, de las inversiones, hacia dónde vamos, dónde queremos ir. Y eso es un valor, aunque ganen un poquito menos
que en una empresa mercantil o sector privado, ellos se encuentran más realizados, ¿no? Y luego, pues bueno, a nivel familiar, pues tiene una serie de ventajas tremendas. Nosotros hicimos una encuesta a la cooperativa de crédito Caja 7, a los empleados, porque hicimos un trabajo de contabilidad social y nos sorprendió que ellos estarían toda su vida en la caja, porque el ambiente, la manera de trabajar, las condiciones, la promoción interna, pues le compensa a otro tipo de entidad financiera con otras maneras de trabajar. Claro. O sea, quiere decir que el joven también, en la medida que va creciendo, 32 años, y que quiere realizar una familia, pone en un balance lo que este tipo de empresas le puede ofrecer con respecto a otras y decide. Esto es una decisión personal. Claro. Una decisión personal. Y luego requiere compromiso. Es decir, yo recuerdo que, por ejemplo, compromiso con la empresa. Es decir, si usted tiene, imagínense que tiene una plantación de plátanos y forma parte de una cooperativa de plátanos, cooperativa agrícola, que hay muchas en Canarias. Y lo que está acostumbrado es que cada año su producción platanera la lleva a la cooperativa en su camión, la pesan, la descargan y se la pagan, tantos kilos el plátano. Si después de eso usted regresa a su explotación agrícola inmediatamente hasta la próxima cosecha, pues probablemente no será un buen cooperativista. Claro. Un buen cooperativista es aquel que está preocupado por su cooperativa. Oiga, hay un término que utilizamos que es open book, es decir, libros abiertos. Es decir, usted puede entrar a la cooperativa, llamar a la puerta del departamento de finanzas o de contabilidad y decir, oiga, ¿cómo van las cuentas? Entonces, claro, requiere un compromiso con la empresa. Claro. Claro, es decir, que no debes mirar por únicamente ese beneficio personal, que muchas veces puede ir hilado justamente o tiene que ver con el beneficio de la cooperativa en general, sí, claro, pero que tienes que mirar evidentemente por el conjunto, ¿no? Sí, tienes que estar involucrado por la empresa, tienes que preocuparte cómo va, qué estrategias hay. Claro. A ver, por ejemplo, no sé si conoce usted la cooperativa de consumo, bueno, hay muchas, pero bueno, Eroski, no sé si le suena Eroski. Sí. Bueno, pues Eroski, pues todas las personas que forman parte de la plantilla de Eroski son socios cooperativistas, tanto la cajera como la del pescado. Y entonces, hablando con ellas hacen cursos, o sea, la empresa, la cooperativa, le hacen cursos de formación en cooperativismo, precisamente para que entiendan en qué consiste esto y entiendan su empresa, ¿no? Claro. Y sean partícipes activas. Claro, que no se puede ser individualista, digamos, tienes no. esa responsabilidad y ese claro, sentir común, ¿no? Tú ten en cuenta que recibes, además del salario de todos los meses, tú tienes un plus, claro, por ser socia de esa empresa. O sea que a nivel económico es rentable. Claro. O sea que no... cada cooperativa se organiza de una manera distinta, pero hay un fondo de reserva que se puede repartir entre los socios. Cuando hay beneficios se reparte y eso son cantidades interesantes que compensa, no es que compensa, sino que es añadido al salario mensual. Que sea, cada cooperativa se lo organiza de un modo diferente, pero son beneficios. Creo que es muy importante conocer esto, que ya sabemos un poco cómo están las cosas y lo que la gente, como decía antes, ¿no? Llega un punto de nuestra vida en el que nos planteamos y es una decisión, evidentemente, y es una buena opción. Es que lo conozcan, al menos que existe esa alternativa y que se obtienen beneficios, evidentemente, que muchas veces se tiene ese concepto equivocado. Es una manera de vivir, es una manera de vivir dignamente en el mercado laboral y decir una cosa, que cooperativas agrícolas, cooperativas no solamente son las agrarias, sino que también hay cooperativas de todo tipo. Exacto, hemos mencionado muchísimas. En todos los sectores productivos tienes cooperativas. Exacto. Lo único que, claro, según el lugar en el que estemos, evidentemente, pues destacan, ¿no?, unas por encima de otras, pero que lógicamente sí que existen muchísimas. Además, hemos puesto, solamente en este ratito, hemos puesto muchísimos ejemplos. Pues Cándido, nos hemos quedado sin tiempo. Sí, ha pasado muy rápido. No me equivocaba cuando decía efectivamente al principio, al comienzo de la entrevista, ya cuando lo anunciabas en informativo, que iba a aprender muchísimo, con lo cual ha sido un auténtico placer y espero que todos los que nos hayan escuchado también hayan aprendido con nosotros. Y repetimos, recordamos, hoy a las 7 de la tarde, por si se han quedado también con ganas de conocer más detalle,
a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal de Teguise ese acto con, bueno, pues con ese objetivo un poco de todo lo que hemos planteado en esta conversación, conocer, entender, interiorizar todo ese tipo de conceptos, fomentar el ecosistema de la economía social en Canarias. Cándido Román Cervantes, director de la Cátedra Caja 7 de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar la jornada con compañeros periodistas.